Vamos a la palabra rápidamente porque queremos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y quiero que me acompañe en el día de hoy al libro o la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Vamos a estar leyendo los versos desde el 16 al 18. La epístola a los Romanos en el capítulo 8, versos 16 al 18. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra del Dios dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos. Señor, te pedimos que en esta mañana tú cubras la necesidad de tu pueblo y aquellos que nos están viendo a través, Señor, de larga distancia, a través de las redes sociales, tú también le puedas suplir su necesidad. Ella no retornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual va a ser enseñada y predicada en esta mañana. Esto lo pedimos como siempre tú lo haces, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podamos entender, según el poder que actúa en nuestra vida. Amén y gracias, amén. Si hay un título que podemos ponerle a este mensaje, va a ser el siguiente: herederos por gracia, coherederos por fidelidad. Y yo quiero hablar en esta mañana de los dos aspectos de lo que la Biblia nos muestra acerca de la herencia de los hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos comienza a decir que nosotros somos herederos de Dios. Y esto es un aspecto que la Biblia nos muestra acerca de la herencia de los hijos de Dios. Pero hay otro aspecto que muchas veces ignoramos, y es que para ser coherederos con Cristo tenemos que serle fieles a Él. ¿Okay? Porque aquí dice los sí de Dios, yo le llamo. Si es que juntamente con Él padecemos. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta mañana hablábamos, ¿verdad?, a través de los cánticos que cantábamos, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha padecido? ¿Quién no ha sido sometido, ¿verdad?, al trato de Dios? Es que todos tenemos que hacerlo. Tenemos que ser probados, dice la Biblia, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro es refinado. Porque Dios quiere saber si sus hijos son fieles. Usted sabe muy bien, y quiero hablar sobre los dos destinos dentro de una misma familia. Hay dos hijos, por ejemplo. Cuando nosotros escuchamos la palabra herencia, normalmente pensamos en algo que un hijo recibe porque pertenece a cierta familia. Ya que es un hijo nacido legítimamente en la familia, ese hijo no compra su apellido, no paga para nacer y no trabaja u obra por establecer su relación filial. Naturalmente le pertenecen unos derechos de herencia por el simplemente hecho de nacer en una familia. Ahora, pero dentro de esa familia puede existir una diferencia entre ser hijo, recibir responsabilidades, administrar los bienes del padre, representar al padre y ser considerado digno de confianza. Eso es muy distinto a tener derecho legítimamente de un padre o una familia. Pero ¿qué clase de hijo voy a ser dentro de esa familia? Podemos imaginar estos dos hijos del padre. Ambos son hijos legítimamente, ambos llevan el apellido, ambos pertenecen a la casa, pero uno ama al padre, aprende su carácter, trabaja a su lado y demuestra fidelidad. Mientras que el otro vive descuidadamente y desprecia las oportunidades que recibe. Aleluya.
¿Me está siguiendo? Gloria al nombre de Jesús. Eso sucede mucho en la familia. ¿Okay? Hay un hijo que es bien fiel a su familia, ¿verdad? Aprende el carácter de su padre, aprende a madurar. ¿Ok? Pero hay otro que no. El hijo que Jesús presenta del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Esa es la palabra más perfecta para comparar este asunto. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en esta ilustración podemos encontrar un paralelo de lo que la Biblia nos enseña acerca de la herencia que recibirán los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios mismo era la herencia de su pueblo, pero la posesión de la tierra, que estaba relacionada con la fe obediente, es decir, guardar sus mandamientos, ahí hay que trabajar. Ahí hay que mostrar fidelidad y obediencia. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son herederos de Dios, como nos dice este verso. Aleluya. Pero la coherencia con Cristo o el reinado con Él y las recompensas o el premio de igual manera están vinculados con la perseverancia y la fidelidad a nuestro Padre en hacer su voluntad. Voy a tratar de explicar brevemente en esta mañana las dos dimensiones de esta herencia, o los dos aspectos. Primero, la herencia de la relación. Al ser engendrados desde lo alto, los hijos de Dios reciben por medio de la fe, por gracia, el derecho a ser herederos, legítimamente. Porque el Padre nos engendra desde lo alto cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. Y usted no hizo nada para merecer eso. Nada hubo. Simplemente colocó su fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros en el Calvario. Pero la herencia de la recompensa y el reinar con Cristo está relacionada si fuimos fieles a Él en esta vida o no lo fuimos. Vamos a verlo a través de la Escritura. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿soy hijo de Dios? La pregunta también es: ¿qué clase de hijo estoy siendo? ¿Y qué encontrará Cristo cuando examine mi vida en su tribunal? Porque todos los hijos de Dios es necesariamente que compadezcan al tribunal de Cristo para que den cuenta de lo que hicieron en su cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. ¿Me siguen? Ok, vamos rápido al primer aspecto: herederos de Dios por gracia. En el Antiguo Testamento hay unos pasajes que nos muestran esta realidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice que se presentan dos posesiones o herencia, que es lo mismo. En el término hebreo da a entender que heredar la tierra, que era la promesa que se le había hecho a la nación de Israel, la tierra de Canaán, ¿verdad? Y vamos por ese camino en este mundo ahora mismo, ¿ok? Voy de camino a tierra de Canaán, voy de camino a tierra de Canaán, pero yo voy a llegar a ver por fe. Pero esto, la Biblia nos muestra que son tipos de lo que en la esencia ahora en el Nuevo Testamento representa esa que yo digo. Por ejemplo, no tenían parte con la herencia de los demás israelitas. Eso se encuentra, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, 1 y 2. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como les ha dicho. Pero no solamente los levitas. David tenía por herencia a Dios, su Dios. Eso se encuentra en Salmos 16, 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, porque Dios es nuestra herencia cuando fuimos engendrados desde lo alto. Aquellos que no tienen a Dios por su Padre, lamentablemente no tienen tipo de herencia. Y eso es triste y lamentable. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio de poder, para que usted pueda ser participante de esta herencia. Gloria al nombre de Jesús. Tener a Dios por herencia. ¿Ok?
Porque solamente aquellos que son engendrados, Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de hombre, ni de humano, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Ok? Entonces, Jeremías también, que esto no es simplemente para una tribu, es para todo el pueblo de Dios. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es un derecho que tenemos los que hemos nacido o los que hemos sido engendrados desde lo alto. Tener a Dios por herencia. Y eso usted no lo compró, no hizo nada para merecerlo. Y si acaso usted quisiera hacer algo para merecer eso, amado, la Biblia nos dice que son todas nuestras justicias o nuestras obras trapos de inmundicia delante de él, amado. Eso significa, en términos modernos, toalla sanitaria para delante de Dios nuestras obras. Eso es lo que significa. Las mujeres antiguamente no usaban toallas sanitarias como hoy en día usan. Era un trapo para poder retener su periodo menstrual. Y por eso Dios dice que compara nuestras obras, si queremos nosotros ser agradables a Él, como trapos de inmundicia, amado. Para que usted vea. Entonces, no es, por eso la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe, por gracia, amado. Aleluya. Pero el segundo aspecto de la herencia, Él ha preparado unas obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ella. Y ahí es que se muestra si nosotros somos obedientes o somos fieles a Él. Gloria al nombre de Jesús. Ahí es que entra el otro aspecto. Ahora, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 3, los engendrados de Dios tienen a Dios como herencia. Capítulo 3, verso 3 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 13, nos dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto sucede cuando somos engendrados desde lo alto, ¿ok? Podemos entrar en ese reino y verlo, que vamos a descubrir más adelante, que se refiere a un tipo de la herencia que los israelitas tenían que conquistar, que tenían que poseer, aleluya. Pero para eso tenían que ser fuertes y valientes. Mira que te mando que seas fuerte y valiente para que tú hagas lo que Dios te va a decir, amado. Como le dijo José a los israelitas cuando iban a tomar posesión de la herencia de su tierra prometida, que fluía leche y miel. Vamos a verlo con calma. Romanos capítulo 8, 17, como lo acabamos de leer. Y si hijos, también somos herederos de Dios. Aleluya. Capítulo 4 de Gálatas, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿De Dios qué? De Jesucristo. Cuando somos engendrados y tenemos ese derecho legítimo a la herencia de Dios. ¿Qué más agradable es de tener a Dios por herencia, amados? Aleluya. ¿Okay? Las cosas que uno hereda a veces en esta tierra son perecederas, efímeras. Pero tener a Dios por herencia, aleluya, eso es un privilegio que no lo tiene todo el mundo, amado. Gloria al nombre del Señor por ese gran privilegio. Aleluya. Ok, quiero compartir un pensamiento aquí de un comentarista, él es inglés. El nombre es raro, amado. Rhys Bevan Jones. Él dice, el nacimiento le da a uno el derecho a la herencia, pero la adopción le da a uno la participación en esa herencia. Él dice, el nuevo nacimiento te hace un niño en la familia. Y no voy a entrar al término que utiliza la palabra niño, porque me tomaría mucho tiempo. Otro día quizá lo podamos descubrir. Pero la palabra niño, la Biblia en el original griego, ¿verdad?, tiene esos términos bien definidos.
Y un hijo, ¿qué clase de hijo uno es? ¿O es un niño recién nacido? ¿O es un hijo que ya ha alcanzado madurez y que tiene responsabilidad? Pues la Biblia te define esos términos. Cuando uno es engendrado de lo alto, pues usted es un niño en Cristo, ¿ok? Pero usted no puede quedarse niño, porque la Biblia nos muestra que a veces los niños siguen actuando como meros hombres. O sea, como si usted tuviera en su antigua manera de pensar en su vida pasada, sigue cometiendo faltas, errores, pecados que ya se supone que usted vaya madurando y creciendo para dejarse hacer cosas que ya no le agradan a Dios. ¿Ves? Porque un niño cuando está recién nacido es normal que no sepa discernir las cosas. ¿Okay? Como mi niño, que hay que corregirlo, pero hay que corregirlo para que él vaya adquiriendo madurez y experiencia. Porque a veces, como yo le he dicho, a veces un niño no sabe distinguir de lo que es bueno y lo que es malo para él. Y usted tiene que corregirlo para que vaya. Así mismo es Dios con nosotros. Porque Dios no quiere que usted y yo nos quedamos niños, nos quedamos como niños. Entonces dice él, pero la huitesia, él usa el término para la adopción, que la Biblia dice que somos adoptados como hijos, y le utiliza el término huios, que es para un hijo maduro. Dice, es el que administrará esa herencia del Padre, porque ha alcanzado madurez para administrarla y responsabilidad. No es un descuidado, no es uno que no le importa nada. Ahora, dice él, ser un hijo es infinitamente más que ser un niño. Y los términos no son nunca holgadamente usados por el Espíritu Santo. No es una diferencia entre relación, sino en posición. Cada hijo nacido otra vez de Dios tiene en él la naturaleza de su padre y es un miembro amado de la familia de su padre. Pero en cambio la adopción no puede hacer al niño nada más cercano o más estimado, pero le da al niño un estatus que él no gozó antes, una posición que él no ocupó antes. Es un reconocimiento como un hijo adulto, el logro de su madurez, el logro de su crecimiento de mente y de carácter. Un niño es un nacido de Dios, mientras que un hijo es un enseñado de Dios. Un niño tiene la naturaleza de Dios. Un hijo tiene el carácter de Dios. Y ahí está la diferencia, amado. Vamos a ver el segundo aspecto. Ser coherederos con Cristo por fidelidad. Voy rápido para aprovechar bien el tiempo, amado. La tierra de Canaán era la heredad que ellos iban a poseer. Por ejemplo, la herencia que ellos tenían que poseer ahora por esfuerzo, por obediencia, mostrando fidelidad a lo que Dios ya le había dado. Se la voy a entregar a ustedes, pero no significa que ahora por fe yo me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a hacer nada. No, ahora yo tengo que trabajar, ahora yo tengo que esforzarme, gloria al nombre de Jesús, para poseer lo que Dios me está dando y entregando. Éxodo capítulo 15, verso 15. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acorbarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en tu monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Esto claramente está dando a entender que la tierra de Canaán iba a ser el monte santo de su heredad. Salmo 79:1 dice, oh Dios, vieron las naciones a tu heredad. Vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro. O sea, porque Jerusalén era el santo, era donde iba a estar el santo templo. Cuando ellos conquistaran a esa tierra, esa ciudad iba a ser escogida de Dios para poner en ella su nombre y establecer su templo ahí, que era santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ok, dice que el reino de Jesucristo en la tierra es el prototipo de lo que era la tierra de Canaán.
Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Gloria al nombre del Señor. Si usted estudia cuidadosamente el capítulo 5 de Mateos, que se le ha constituido como la constitución del reino de los cielos, el reino de Dios, que no es otra cosa que cuando Dios establezca su reino aquí en la tierra, amado. ¿Qué? Que entonces se hará la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. ¿Okay? Eso es lo que nosotros estamos esperando y lo que la iglesia y los hijos de Dios tienen que estar preparándose para poder heredar ese reino que es prototipo de la tierra que iban a conquistar los israelitas, amados. Ok, dice, entonces Jesús en el verso 19, capítulo 19, perdón, del capítulo de Mateo, capítulo 19 de Mateo, verso 23, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico al reino de Dios. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, en la regeneración, la panginesia, que lo que significa es la restauración de todas las cosas en ese siglo venidero, que se refiere a ese reino que Él va a establecer en la tierra, gloria a Dios, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que vamos a descubrir que es aquí en la tierra que se va a centrar, porque ahora mismo Él está a la diestra del Padre. Pero ese no es el trono del Hijo. Ese es el trono del Padre y Él está a la diestra de Él. Pero el Hijo va a tener un trono en la tierra para gobernar a las naciones, amado. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 18 en adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Donde el que venciera se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Una cosa es el trono del Padre y otra cosa es el trono del Hijo. Y aquí habla del trono del Hijo cuando venga en su gloria, en su segunda venida. Aleluya, establecerá su reino aquí. Y ustedes, dice Él, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí vemos otro aspecto de la vida eterna, porque esta es heredada. Esta no es recibida al momento de nosotros creer. Cuando nosotros creímos, en primer aspecto, Dios nos da vida eterna. Nacemos de lo alto, somos engendrados, y en ser engendrados es recibir vida. Vida a aquellos que estaban muertos, porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero aquí habla de otro aspecto de la vida eterna, que es heredarla. Es muy distinto. Una cosa distinta es tener la vida en sí y usted entrar a la vida. Son dos aspectos muy distintos y la Biblia hace esa distinción. Si no conocemos esto, vamos a malinterpretar las Escrituras. Porque ¿cómo puede ser posible que tengo vida eterna ahora y ahora tengo que heredarla? Como en un aspecto futuro. Porque una cosa es que la vida entre en usted y otra cosa es que usted entre a la vida. ¿Me sigue? Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el capítulo 10 de Marcos, verso 29, hay un paralelo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto los digo, no hay nadie que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones. ¿Ve? Dice, si es que padecéis juntamente con Cristo, seréis coherederos con Él. ¿Ve? Y aquí habla con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Lucas habla algo parecido también. Dice que el verso 29 del capítulo 18 dice,
De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y esto contesta la pregunta del joven rico cuando se le acercó. Él le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta a través de esta enseñanza, pues los mandamientos, ¿sabe? ¿Verdad? Esto todo lo he guardado desde mi juventud. Él no le dice, cree en mí. Él le habla de hacer la voluntad del Padre, guardar sus mandamientos. Porque él está hablando aquí de otro aspecto para heredar y posesionar esa tierra, que es el reino venidero, que hay que esforzarse. Por eso Juan dice, el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué dice? Y solo los valientes los arrebatan, amado. ¿Qué clase de hijos somos para arrebatar ese reino? Como lo hicieron los israelitas fieles, que vamos a ver que fueron solamente dos. Dos solamente fueron fieles en heredar esa tierra. Vamos a ver rápido. Ok. Esta herencia está basada en promesas y condiciones. Deuteronomio 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que ha mandado. Y ha lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Pero nosotros sabemos que ellos fueron bien cabezones, fueron testaduros, duros de corazón, amado, que provocaron a Dios 10 veces, dice la Escritura, amado. ¿Y qué pasó? No pudieron entrar, no pudieron poseerla por su desobediencia, porque demostraron ser unos hijos desobedientes, que no confiaron en Él, en su palabra, amado. Vamos a entrar aquí a Deuteronomio 16:20. Dice, la justicia seguirá, para que viva y herede la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que no le iban a poseer rápido, sin demostrarles a Dios su fidelidad. Y que sí que realmente le creían a Él, amado. Demostraron muchos de ellos que no le creían a Dios, después que los libró de la tierra de Egipto. Y esto es un paralelo para nosotros, un tipo, porque Egipto significa mundo. Nosotros venimos de ese sistema del mundo, ¿ok? Pero ahora en este sistema que Dios nos trasladó a su reino de su Hijo amado, porque nacimos de nuevo, tenemos derecho a esa herencia, pero tenemos que mostrar fidelidad si queremos poseerla, si queremos reinar con Él juntamente. Josué dice 1:6 al 7, capítulo 1 del verso 6 al 7 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué lindo esto, porque aquí nos muestra a Dios que tenemos que ser balanceados. Tenemos que ser equilibrados. No te partes de este libro de la ley ni a qué, ni a diestra los derechistas, ni a siniestra los izquierdistas. ¿Ok? Mantente en el equilibrio, porque hay ambos bandos. En el pueblo de Dios hay ambos bandos, amado. Dios nunca está de acuerdo con los extremos, amado. Todos los extremos son malos para Él, amado. Tenemos que, el único que no podemos ser balanceados es que no podemos ser tibios. Porque si somos tibios, Él nos va a vomitar de su boca, dice la Biblia. Y es una palabra fuerte, porque nos da a entender de que nosotros somos su cuerpo y estamos dentro de Él. Pero hay algunos que le causan a Dios, siendo hijos de Él, le causan náusea, amado. Su estado, amado. Ese es en el único momento o en el único lugar que usted no puede ser intermedio. ¿Okay? Usted tiene que ser caliente, y a veces le dice que lo prefiere frío. Frío está hablando de aquellos que no tienen conocimiento de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados. Porque Él le puede dar vida, resucitarlo de entre los muertos, y para que puedan llegar a ser calientes, fervorosos, amados en Él. Pero un estado intermedio, que tengo un pie aquí y otro allá afuera, me delito de las cosas allá afuera, como si fuera un hijo, un hombre natural que no conoce a Dios. Y aquí cuando vengo, muestro apariencia de piedad, negando la eficacia de ella
Eso a Dios no le agrada, amado. Entonces demuestro que soy un hijo infiel y no voy a tener derecho a poseer la herencia que Él me tiene preparada, porque ahora es una recompensa, no es gratuita, como nos dio la salvación en el primer aspecto de nuestro espíritu, que nos dio vida. Eso es gratuito, usted no hizo nada para merecerlo, pero ahora para esa herencia, ese otro aspecto, usted tiene que demostrar fidelidad y obediencia, amado. Ok, amado. Ya. La tierra no puede heredarse debido a la desobediencia y el pecado. El ejemplo graso es el ejemplo de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, 21. Y Jehová se enojó contra mí, dijo Moisés, por causa de vosotros. Y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría a la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán. Vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Pero vamos a descubrir que no lo hicieron. Moisés no pudo heredar la tierra. No pudo entrar por causa de estos cabezones. Dice el Salmo 106, también le irritaron en las aguas de Merriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, amado. Cuando Dios le dijo, abre la peña, pero Moisés dijo, ustedes son rebeldes. Le metió un azote a la peña. No me honraste delante de los hijos de Israel. Y no heredó, no poseyó, la vio de lejos. Eso, hay muchos que interpretan que la tierra de Canaán es el cielo. Están equivocados, amados. Permita decir que están equivocados. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, aleluya, Moisés fue un siervo de Dios. Y Moisés es un hijo de Dios. Y tiene a Dios por herencia. Pero lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros es que el pecado y la desobediencia pueden hacer perder el derecho de poseer esa tierra. Y por lo tanto, como dice la Escritura, que es un tipo del reino de los cielos en la tierra, o sea, el milenio, el reino milenial, por desobediencia, a reinar con Cristo juntamente. Los hijos de Israel, capítulo 14, voy rapidito, y esto es que tengo muchas cosas aquí, amados. Capítulo 13 de Números nos enseña de que cuando ellos iban a pensionar la tierra, enviaron 12 espías. Cuando ellos fueron allí, estaba Josué y Caleb también entre ellos. Cuando ellos fueron a espiar la tierra, vieron los gigantes hijos de Anac. Y cuando regresaron, hermano, estaban espantados, excepto Josué y Caleb. Y dijo, no, eso nosotros nos vamos a comer como pan, porque nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Pero aquellos estaban temblando de miedo. Y dijeron, no podemos, nosotros parecemos como langosta delante de esos gigantes. Los gigantes son un prototipo de los demonios en este peregrinar de la tierra, amado. ¿Ok? Ellos dijeron, no podemos. Entonces, dice el verso número 6 del capítulo 14 de Números, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras cuando escucharon esas cosas. Ahí mismito, el verso 22 dice, todos los que vivieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, que ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posición. Dice el verso 30, vamos rapidito. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría a habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Aleluya. Verso 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amado, ¿cuántos salieron de Egipto? Casi 500,000, ¿verdad? Casi 500,000. Y la Biblia muestra que ellos fueron todos, bebieron de la roca que era Cristo. O sea que eran salvos. Eran salvos.
Bebieron de la roca que era Cristo, los bautizó en la nube cuando pasaron por el Mar Rojo. Eso habla de nacer de nuevo, porque una cosa es la vida, que es engendramiento de la vida, usted no la ve, está allá adentro, pero otra cosa cuando nace, usted puede ver esa vida ya manifestada, ¿ve? Eso la Biblia lo habla. Entonces, ¿pero qué sucede? Que si esto fuera el cielo, se perdieron todos esos ahí. No, la tierra en posesión significa algo más, es la recompensa, es el premio a ganar, a poseer, amado, de los hijos de Dios, y ellos no pudieron entrar. Simplemente Josué y Caleb. Si nosotros interpretamos que eso es el cielo, solamente 2 personas se salvaron. No, la tierra por heredad, ese reino que hay que poseer, amado, que ese es el futuro reino milenial aquí en la tierra. Y yo lamento, y con esto estoy terminando, porque quizás otro día seguimos con esto que tengo ahí. Porque me faltan muchas cosas que la Biblia enseña, amado. Pero yo estoy en contra de aquellos hijos de Dios que enseñan la doctrina del amilenarismo o el preterismo, que enseñan que ahora mismo la iglesia y Jesucristo están reinando. Si bien es cierto que Jesucristo está reinando, está a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, y solamente está reinando en el corazón de aquellos hijos que le están siendo obedientes, que le dicen Señor, Señor, pero hacen lo que Él dice. No como Él dijo en una ocasión, ¿por qué me llama ese Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Por eso que le dicen en otra ocasión, Señor, en aquel día te vamos a decir, Señor, Señor, no hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Él le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando a sus hijos porque no son obedientes a su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Ellos enseñan que ahora mismo Cristo está reinando con la iglesia, las naciones y todo el mundo. Pero venga acá, usted no está viendo el caos que hay en el mundo. ¿Cómo Cristo puede estar reinando a la misma vez el príncipe de este mundo? ¿Usted sabe quién es? El diablo, dice la Biblia, Satanás. Él ahora mismo está reinando también en este mundo, por eso que el mundo entero está bajo el maligno. Y está engañado, dice Apocalipsis 12:9. El mundo entero está bajo el maligno y está engañado por el maligno. Pero Cristo está a su diestra esperando que sus enemigos sean puestos detrás de sus pies. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Él tome la mano del Padre, el libro que está en Apocalipsis 5, que es el derecho a heredar la tierra. Entonces la última trompeta, que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, 11, 17, dice que en la última trompeta los reinos de este mundo han venido a pasar a su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos, porque Él tiene un tiempo, amado. Él tiene un tiempo, amado. Y esto se va a cumplir, niegue quien lo niegue, amado. Ahora mismo las naciones no se están sometiendo a Cristo. Pregúntele a aquel coreano del norte a ver si se está sometiendo a Cristo, se lo respeta. A los gobernantes que están en contra de Cristo. Pero él dice la Biblia que harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, dice la Biblia. Porque Él es Señor de señores y Rey de los cielos. Eso está escrito en la... Entonces, yo tengo un problema grande porque tampoco le enseñan a la iglesia que tienen que... No todos están viviendo normal como si fueran hombres normales. La Biblia nos llama a ser santos como Él es santo, apartarnos como Él. Aleluya. Eso lo dice la Escritura, pero estas cosas hay que enseñar, amado. Porque si nosotros seguimos así, amado, no entendemos que hay un reino que hay que heredar y que hay que poseer por mi fidelidad. Concluimos aquí, amado, con este verso, que estaban hablando de la fidelidad de hoy, ¿verdad? Y tenemos que ser hijos fieles. Déjenme ver si está aquí, que se me olvidó, pero anotarlo, creo que está en primera de Timoteo, si no es en segunda. Creo que es en segunda. Segunda de Timoteo. Bendito Dios. Aquí. Verso 11.
Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede, porque su naturaleza se lo impide, amado. Su naturaleza se lo impide. O sea que aquí tenemos que ser fieles, amado, porque en aquel día, si lo negamos, Él también nos negará. ¿Delante de quién dice la Biblia? Delante de sus santos ángeles cuando Él venga a reinar. Dejé muchos versos, amado, quizás tendrá una segunda parte. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige en justicia, a fin de que seamos como tu Hijo amado fue en esta tierra. Perfecto, Señor. Enteramente preparados para toda buena obra, Dios. Sella este mensaje en nuestros corazones y permítenos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma, para que en todo lo que emprendamos seamos bienaventurados, Señor amado. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque tu palabra nos enseña, nos guía. Señor amado, gracias por ella, Dios, porque ella es la verdad, Señor amado. Me deleito en ella, Dios. Gracias y ayúdame a vivirla. No solamente, Señor, conocerla, sino a ponerla en obra. Gracias, Señor amado, en práctica.